Hola, mi nombre es Oscar Zambrano y yo les voy a hablar sobre qué es la identidad personal. La identidad personal está constituida por un conjunto de características propias de una persona que le permite reconocerse como un individuo diferente a los demás. La identidad personal se refiere al concepto de cada individuo tiene de sí mismo. Se construye en función a lo que cada persona percibe, sabe y tiene conciencia de qué es, y la distingue del resto. Su desarrollo comienza en la niñez, desde el momento en que nosotros estamos conscientes de nuestra propia existencia. Esta continúa durante la adolescencia y se consolida en la adultez, cuando el individuo es consciente de su lugar dentro de una sociedad. Nuestra identidad personal determina el carácter, el temperamento, las actitudes, los intereses de cada persona. Moldeamos nuestra conducta y la vamos definiendo en ciertos aspectos de nuestra vida. La identidad nacional. Esta es el sentimiento de pertenencia a una comunidad histórica, cultural, lingüística y social, que se corresponde en mayor o menor medida con algún país, región o comunidad política. Nuestra identidad social es como de dónde venimos, dónde nacimos, nuestras costumbres, todas las cosas que nosotros acostumbramos como nación. Un ejemplo, el venezolano en otros países se ha visto mayormente por la migración que hay de nuestros países a otros. Sin, también esto incluye el choque de culturas, la manera en que hacíamos algo y llegamos a un lugar y lo hacemos de otra. El estereotipo de género. Un estereotipo de género es una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer, o de las funciones sociales que ambos deben desempeñar. Un estereotipo de género es nocivo cuando limita la capacidad de hombres y mujeres para desarrollar sus facultades personales, realizar una carrera profesional, tomar decisiones acerca de sus vidas, sus proyectos vitales o las cosas que les gustan o no les gustan hacer. Ok, si vamos al tema del estereotipo social, el estereotipo social se podría definir o colocar como un ejemplo de cuando una mujer está embarazada. O sea, es habitual escuchar cómo se le pregunta si será niño o será niña. Es como si todo el embarazo conllevara o se redujera a esa cuestión considerada como crucial, lo más importante. Entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿por qué necesitamos saber el sexo del bebé? ¿No es más importante preguntar por la salud de la persona que está embarazada o del embrión? Si nos hacemos esa pregunta es porque, aunque se diga lo contrario, aún en pleno siglo XXI, no es lo mismo ser hombre o ser mujer. Aún nuestra sociedad está muy estereotipada, es, es concertada y necesita etiquetar y clasificar. En las entrevistas de mi compañero podemos visualizar cómo cada persona se siente identificada. Se siente ella misma, tiene sentido de pertenencia, su identidad social, sus estereotipos, y podemos ver entre las tres diferentes personas que pudimos encuestar los diferentes pensamientos en los que se desarrolla cada uno. Hola, mi nombre es Camila Vera y estaré llevando a cabo una entrevista sobre la identidad personal y la identidad nacional. Pero antes de empezar, estaré dando una pequeña definición. ¿Qué es la identidad personal? La identidad personal es aquella identidad propia de una persona y esta tiene como función que nosotros tengamos un equilibrio psíquico y darnos un valor positivo a nosotros mismos y ajustarnos en el entorno en donde convivimos. ¿Y qué es la identidad nacional? La identidad nacional se basa en el término social, cultural y territorial. Esta identidad se basa en la opinión de una nación, es decir, que este sentimiento se hace pertenencia a una sociedad o comunidad histórica y cultural. El nombre de nuestro entrevistado se llama Angie. Entonces, ¿qué es para ti o qué entiendes por identidad personal? Por identidad personal, yo entiendo que es un grupo de personas con actividades, habilidades y virtudes con la cual se identifican. ¿Y qué entiendes o qué es para ti la identidad nacional? La identidad nacional es una persona con la cual tiene participación en una comunidad cultural, política o histórica. Entonces, ¿con cuál identidad de las dos que nombramos te sientes identificada? Con la primera, con la personal. Entonces, Angie, ¿cuál es tu identidad? Mi identidad es
Yo me identifico con mi nombre, con mi nacionalidad y con mi forma de ser. Gracias. Buenos días, mi nombre es Frankie José Ramírez, estudiante del segundo trimestre de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy voy a realizarle una entrevista al señor José Neri Ramírez. La entrevista se basará en una serie de preguntas de la identidad nacional y personal. Primera pregunta, ¿qué significa identidad personal y nacional para usted en sus propias palabras? Buenos días, Frankie José Ramírez. Muchísimas gracias por la entrevista. Referente a la pregunta, la identidad nacional, para mí, la identidad nacional es cuando hay una identificación de un país a otro, cuando se identifica una nación con otra nación, ¿verdad? Que ya se identifican para llegar a unos mutuos acuerdos, negocios, alguna motivación que los lleve a hacer a identificarse como naciones o nacionalizar, ¿sí? Y ya la segunda, que también es la personal, es cuando uno personalmente se identifica, que llega a una institución, un colegio, algo. Por favor, identifíquese, es una identificación personal, dando su nombre, apellido, su fecha de nacimiento, de dónde proviene, de su nacionalidad, es una presentación personal, ¿sí? Segunda pregunta, ¿por qué la historia es de gran importancia para ambas identidades? La historia es muy fundamental para esas dos identidades, porque como lo decía en la primera pregunta, la identidad nacional es cuando se identifican, ¿verdad? Eso pasa a ser como una historia. Ya a nivel que van pasando los años pasa a ser historia, ¿sí? Y eso es muy fundamental para las dos porque tanto nacional como la personal, porque la historia no es personal, vale mucho y es algo muy histórico, por lo menos hablar de la historia de Venezuela, vamos a suponer, ¿sí? Es una historia muy importante que es nacional. Y hablar de la historia personal mía también es importante porque venimos de generación en generación, que es una historia, que ya es una historia personal, ¿sí? ¿Qué considera usted como crisis de identidad en estos términos? La crisis es como una polémica, por lo menos la crisis nacional, ¿sí? Se refleja mucho a la crisis personal también, pero hablemos de la crisis nacional. La crisis nacional es, como por poner un ejemplo, la crisis que estamos viviendo en estos momentos, ¿sí? Que no vaya, valga la redundancia, al referirnos al gobierno, es la crisis de la migración que está pasando en el país, ¿sí? Porque ha llevado a ciertas personas a emigrar de nuestro país a otros países, que ya es como una inmigración nacional, ¿sí? Ya referente a la personal, ya son como tijeras, como dice la pregunta. Me repite la pregunta de nuevo. ¿Qué considera usted como una crisis de identidad? La personal y la nacional. La nacional, como lo acabé de decir, ¿verdad? Ahora la personal es una crisis, por lo menos una crisis familiar, una crisis de enfermedad, una crisis monetaria, ¿sí? Una crisis que uno no consigue empleo. Ya es una crisis personal de uno, que tenga algo que uno pueda arreglar. Ya se fomenta como una crisis, una enfermedad, ¿sí? Etcétera. ¿Qué consecuencias podría traer estas crisis? Las consecuencias que puede acarrear esas crisis son muchas. A nivel nacional, ¿sí? Una crisis que uno no consigue empleo, ya es una crisis personal de uno, que tenga algo que uno pueda arreglar, ya se fomenta como una crisis, una enfermedad, ¿sí? Etcétera. ¿Qué consecuencias podría traer estas crisis?
las consecuencias que puede acarrear esas crisis son muchas. Pero a nivel nacional, pues hay crisis, en esas crisis se crea como una polémica de diferencia entre los países, por lo menos para referirnos nuevamente a la migración, ¿verdad? La migración pues afecta a otros países que la estamos causando nosotros los venezolanos. Entonces ya acarrea mucha problemática eso. Y en lo personal, pues también hay muchos problemas. Separaciones de hogares, separación de la familia, de los hijos de sus padres. Todo eso lo que acarrea una crisis, esa crisis. Y para finalizar, ¿qué aconseja usted para ayudar y guiar en estas situaciones? En este momento debería ser lo mejor y recomendable es tomar más conciencia, tanto a nivel nacional como a nivel personal. Pero a nivel nacional tomar mucha conciencia porque han habido muchos migrantes, para referirnos a lo que es nacional, ¿verdad? Muchos migrantes que han ido a otros países que le han abierto las puertas y han acarreado muchos problemas por allá. ¿Sí? Entonces yo lo que recomiendo a esos que han causado esos problemas, por favor, que reflexionen y pongan los pies sobre la tierra. Que si uno va a otro país, a nivel nacional, es a trabajar, a portarse bien. Y en referente al familiar, al grupo familiar o a lo personal de uno, poner más empeño en lo que tiene que hacer para tratar de mejorar la situación que está viviendo, porque la situación no está fácil, pero hay que enfrentarlo, hay que enfrentar todo lo que se nos presente, hay que enfrentarlo con la voluntad de Dios. Esa es la última pregunta, señor Frank. Sí, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias por la entrevista. Buenos días, mi nombre es Isabela Núñez, soy estudiante de la carrera de Psicología, segundo trimestre, sección T1. Hoy vamos a hacer unas preguntas a mi amiga Valeria, que es estudiante de la carrera de Hotelería y Turismo. Valeria, para ti, ¿qué es la identidad personal? Bueno, para mí la identidad personal es lo que cada uno de nosotros va desarrollando poco a poco y a través del tiempo, ¿sí? Y que esto conforma al final como nuestra personalidad, ¿sí? Puede ser nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestros gustos, todas esas cosas. Para mí la identidad personal es eso. Ok, perfecto. ¿Y la identidad nacional? La identidad nacional, yo creo que la identidad nacional tiene mucho que ver desde pequeños, es lo que nuestros padres o nuestros colegios nos inculcan, depende de la región en la que estemos. Para mí eso abarca más que todo nuestra forma de vestir, nuestro idioma, nuestra gastronomía, lo que nos gusta en cuanto a todo eso. Bueno, Valeria, gracias por prestarme un poquito de tu tiempo para responder estas preguntas. Que tengas feliz día. De nada.